Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva edición de los diálogos con América Latina, que, como todos ya sabéis a estas alturas, consisten en darnos a nosotros mismos una oportunidad para reflexionar con la ayuda de expertos y de personalidades sobre los temas que nos importan a la comunidad iberoamericana. Quiero empezar, como siempre, agradeciendo la hospitalidad de la Casa de América y la colaboración decidida y el papel fundamental que en la organización de estos diálogos junto a la Casa de América tiene la Fundación Carolina. Bueno, hasta ahora las sesiones que hemos tenido han abordado cuestiones políticas, temas económicos, temas sociales. Bueno, ha llegado el momento de abordar otras dimensiones igualmente importantes para nuestra comunidad. Son estos tiempos de diplomacias adjetivadas. Está la soft diplomacy, está la diplomacia dura, está la diplomacia verde, está la diplomacia científica. Pero hoy queremos subrayar la trascendencia de lo cultural, de la diplomacia cultural, y contribuir a situar la cultura en el ámbito de las prioridades fundamentales de nuestra acción exterior y de importancia capital para nuestra comunidad. Algunos países de nuestro entorno llevan muchos años haciendo de esta una prioridad absoluta, ¿no? Francia, Reino Unido. Hace tiempo ya que ellos apostaron de una manera rotunda por la importancia central en su acción exterior de este tipo de diplomacia. Y la verdad es que España y la comunidad iberoamericana, por patrimonio, por creatividad, por la importancia de las industrias culturales y por la potencia que tiene como activo el idioma que compartimos, tenemos desde luego los mimbres precisos para dar a la acción cultural todo el protagonismo que merece. En el caso español contamos para ello con el Instituto Cervantes y sus 87 centros en 44 países, con la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que cubren con distintas modalidades institucionales la práctica totalidad de los países iberoamericanos, con la acción cultural española y con la actividad que en este terreno desarrolla la Fundación Carolina. No son los únicos actores, pero son los que desde el mundo oficial concentran el grueso de nuestra acción cultural. Pero yo creo que debemos subrayar que el punto de partida es que, si hablamos del protagonismo que la lengua tiene, la lengua que compartimos tiene en esta acción cultural y su capacidad de promoción, tiene que partir de la consideración de ese activo como un patrimonio compartido. El futuro de nuestra lengua y de la cultura en español solo puede abordarse desde la cooperación y la colaboración entre todos los que formamos parte de esta amplia y rica comunidad. Una comunidad que agrupa a 577 millones de personas, de los que 480 tienen al español como lengua materna. Y no solamente una comunidad cohesionada y homogénea en la utilización de esta lengua, sino que el aprendizaje de la lengua sigue constituyendo y despertando un interés creciente en el mundo. Ahora podemos contabilizar en el entorno de los 21 millones de estudiantes de español y llevamos desde luego ya mucho tiempo apostando por la condición panhispánica de nuestra lengua, como se ha puesto particularmente de relieve en la reciente celebración del Congreso Internacional de la Lengua en Córdoba, Argentina. Su mismo lema, América y el futuro del español, cultura, educación, tecnología y emprendimiento, muestra la amplitud de avenidas que se abren ante nosotros para la promoción de este gran activo compartido. Hay proyectos e iniciativas que fortalecen el sentido de comunidad, como los diccionarios
panhispánicos o los proyectos de los servicios internacionales de evaluación de la lengua. Y ninguna de estas iniciativas, constatamos una vez más, sería posible sin el concurso de todos, sin la extraordinaria riqueza que supone la participación de entidades, junto a la sociedad, entidades y universidades y literatos, escritores y científicos de nuestra comunidad hispanohablante. A priori tenemos un panorama muy favorable a la expansión de la lengua, pero no es menos cierto que nos encontramos con riesgos y desafíos a corto y medio plazo, ¿no? El primero, las previsiones demográficas, ¿no?, que nos hacen esperar una disminución del número de hispanohablantes, más a medio que a corto plazo, pero una segura disminución del número de hispanohablantes. Pero luego, además, hay el riesgo del medio digital, cómo entra la lengua española a competir en un medio como el digital, que tiene unos códigos que son los suyos y que son distintos, desde luego, a los que hasta ahora eran los principales vectores para la promoción de la lengua. Luego está el omnipresente referencia también en este terreno a el renacer del nacionalismo y el impacto que en nuestra lengua puede tener pues actitudes como la del presidente Trump en los Estados Unidos, que quiere, en cierto modo, hacer de nuestra lengua una lengua de pobres. O luego la ausencia, que cada vez echamos más en falta, la ausencia de un instrumento que permita que no sean políticas nacionales las de la promoción, sino que sean políticas conjuntas, desarrolladas a través de un instrumento a poder ser único entre todos los países que componemos la comunidad hispanohablante, ¿no? No tenemos todavía un instrumento de promoción internacional de carácter panhispánico y aquí, dejadme subrayar, y hablaremos de ello, la importancia que tiene en este campo la iniciativa Red Canoa, que se presentó en el reciente Congreso de la Lengua. Para acompañarnos en esta reflexión contamos hoy con Piedad Bonet, Luis García Montero y Juan Villoro. Piedad Bonet es licenciada en Filosofía y Literatura por la Universidad de los Andes y profesora de esta universidad desde 1981. Tiene además una maestría en Teoría del Arte y Arquitectura por la Universidad Nacional de Colombia. Poeta, novelista, dramaturga, crítica literaria. Como poeta ha recibido mención honorífica en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz, el Premio Nacional de Poesía, que otorga el Instituto Colombiano de Cultura en 1994, y el Premio Casa de América de Madrid de Poesía Americana en 2011. Recibió en el 12 el Premio de Poesía Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval en Aguascalientes, México, por el aporte de su obra a la lengua española, además del Premio Honorífico de Poesía José Lezama Lima, otorgado en el año 2014 por la Casa de las Américas de Cuba, y el Premio Generación del 27 de la Diputación de Málaga en el 16. Sus poemas han sido traducidos al italiano, inglés, francés, sueco, griego y portugués. Juan Villoro, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, condujo un programa de radioeducación, El lado oscuro de la luna, de 1977 a 1981, y fue agregado cultural de la Embajada en México en Berlín Oriental, en la entonces República Democrática Alemana, entre 1981 y 1984. Ha ejercido como director del suplemento La Jornada Semanal, del 95 al 98, además de impartir talleres de creación y cursos en instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México. Como redactor ha colaborado en las revistas Cambio, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Universidad de México, Crisis, La Orquesta, La Palabra y el Hombre, Nexos, Vuelta, Siempre, Proceso y Pauta, de la que fue jefe de redacción, así como en periódicos y suplementos como el de La Jornada, 1+1, Diorama de la Cultura, El Gallo Ilustrado o Sábado. Y ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Pompeu Fabra de Barcelona,
en Yale y en Princeton. En 1991 publica su primera novela, El disparo de Argón, y en el 2004 obtuvo el premio Herralde con El testigo, y vive en la actualidad entre México y Madrid. Y finalmente, pero no menos importante, Luis García Montero, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada, y que como poeta, narrador y ensayista ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Literatura en el 94, el Premio Nacional de la Crítica en 2003, el Premio del Gremio de Libreros de Madrid en 2009, el Premio Poetas del Mundo Latino en México en 2010, el Ramón López Velarde también en México en el 17 y el Premio Paralelo Cero en el Ecuador en 2018. Y el Adonais. Gracias. Ha estudiado la obra de autores españoles y latinoamericanos, Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, Alberti, Lorca, Rosales, Rubén Bonifaz Nuño, Francisco Ayala o José Emilio Pacheco. Es profesor honorario en la Universidad de Mar del Plata y en julio de 2018 fue nombrado director del Instituto Cervantes, cargo que actualmente ostenta. Por lo tanto, no podíamos encontrar mejor compañía para discutir y reflexionar sobre el tema que nos ocupa. Y querría empezar preguntándole a Luis García Montero por la celebración reciente del Congreso Internacional de la Lengua en Córdoba. ¿Qué valoración se puede hacer? ¿Qué utilidad tienen los congresos? ¿Cuál ha sido la experiencia, Luis, de este año? Bueno, gracias, Juan Pablo. Mi valoración es muy positiva. Y es muy positiva no solo porque desde hace un tiempo tengo la voluntad de ser optimista, sino porque además me parece que hay razones para hacer una valoración positiva. Tengo la voluntad de ser optimista porque muchas veces desde la conciencia crítica en la que yo me muevo buscamos los defectos de las situaciones y se nos olvida valorar lo que se va haciendo y lo conseguido. Pensamos en Europa y enseguida vemos los defectos de la Unión Europea, pero no valoramos lo que la Unión Europea nos ha aportado. Pensamos en la democracia, vemos las limitaciones de la democracia y se nos olvida lo que pasa cuando no había democracia. Bueno, pues yo creo que estamos en un momento en el que conviene recordar las cosas que se han ido haciendo bien y que después dan como consecuencia que pueda haber reuniones como el Congreso Internacional de Córdoba con resultados muy positivos. La relación cultural entre los distintos países latinoamericanos y España, los distintos países latinoamericanos entre sí y España con Latinoamérica, hace tiempo que de manera muy natural es fluida. Ha habido épocas donde determinadas situaciones políticas dificultaron la fluidez que desde hace tiempo se viene dando. Por ejemplo, yo ahora comparto mesa con Juan y con Piedad, pero más que una representante de la literatura colombiana y un representante de la cultura mexicana, la verdad es que comparto reunión con amigos de hace mucho tiempo y que nos hemos reunido en muchos rincones de la literatura desde hace mucho tiempo. Y eso es posible porque creo que las cosas se llevan haciendo bien desde hace años y hay un interés común por conocernos. La Casa de América publicó hace años una revista dedicada a la poesía latinoamericana, La Estafeta del Viento. El lema que teníamos nosotros era: la poesía es la capital de un idioma sin centros. A la hora de defender un patrimonio común, nadie puede sentirse ni el centro ni el dueño que pueda dictar normas para los demás. Yo creo que el cambio de política lingüística que vivieron las academias desde hace años, impulsado por la propia Academia Española,
de pensar que el diccionario de la lengua ya no era el diccionario de la Real Academia Española, sino que era un acuerdo panhispánico con presencia en igualdad de todas las academias, y que nadie puede decir en Salamanca se habla bien, pero en Andalucía mal, en Bogotá se habla mejor que en Ecuador, sino que el español se habla de distinta manera como lengua materna en distintos sitios y que las singularidades nos enriquecen, pues yo creo que ese ha sido un aporte fundamental. Y ha sido apoyar lo mejor de nuestra tradición desde las academias, que viene un poco desde la perspectiva panhispánica que representó Andrés Bello en el siglo XIX y que fue la mejor manera de solucionar los posibles conflictos que podía haber para mantener unida una comunidad que tiene muchos motivos para mantenerse unida. Bueno, y como se lleva tiempo trabajando en eso, pues reuniones como la de Córdoba dan resultados muy positivos. Ha podido ser un congreso que en una situación difícil, en una época electoral en Argentina, con 4 sensibilidades muy marcadas, pues sin embargo se ha creado una dinámica de discusión donde todas las sensibilidades han podido hablar, donde las quejas no tenían por qué estar fuera del Congreso, sino dentro del Congreso, y se ha podido hablar con absoluta libertad de todos los matices, desde el pensamiento feminista en relación con el idioma, hasta la relación del español con las lenguas originales, hasta la posibilidad de un proyecto de futuro. A mí me parece que lo más importante que ha quedado claro es que algo que tú decías, ya no podemos centrar nuestro trabajo en decir, pues somos la segunda lengua nativa, somos la segunda lengua de comunicación. Más que en cantidades, lo que se puede plantear es una reivindicación del prestigio de la identidad cultural de lo hispánico, sobre todo para responder a determinadas inercias políticas que, como tú decías, querían hacer del español una lengua de pobres. Y me parece que tiene mucho sentido que la respuesta sea común en la medida que se hayan creado ámbitos de convivencia y de igualdad entre todos los países hispánicos, y que tiene mucho sentido respetar las singularidades, pero tener en cuenta que se pueden dar respuestas en común de la memoria hispánica desde un punto de vista radicalmente democrático. Yo, por concluir, pues quería destacar, por ejemplo, la importancia de un proyecto como Canoa, que es un proyecto cultural puesto en marcha por las instituciones que ya llevan colaborando desde hace tiempo en lo que significa la defensa y la divulgación no de la cultura española, sino de la cultura en español y de la lengua española. Llevamos tiempo colaborando con la Universidad Autónoma de México, con el Instituto Caro y Cuervo y con la Casa del Inca Garcilaso, y hemos puesto en marcha este proyecto que quiere difundir en el mundo la cultura hispánica. Como digo, cada país defenderá su singularidad, pero es conveniente tener un proyecto de afirmación común de una cultura hispánica que podemos presentar como trabajo conjunto pues en África, en Asia, en las nuevas realidades internacionales que nos interesan diplomáticamente. El otro proyecto que a mí me hace ilusión es la puesta en marcha lo antes posible, en cuanto nos lo permitan las realidades políticas y sociales, pero en fin, yo quiero que esté en marcha para final de año, para el año que viene, de un nuevo centro del Instituto Cervantes en Los Ángeles.
ya se presentó en el último patronato del Instituto Cervantes. Por cierto, patronos del Instituto Cervantes son Piedad Bonet y Juan Villoro, porque hay mucha presencia de la cultura hispanoamericana en el patronato del Instituto Cervantes. Pues ya se presentó, y creemos que abrir en Los Ángeles y abrir en California un nuevo centro como referente de un lugar de clara tradición hispánica, que además está a la vanguardia de la cultura, del cine, de la tecnología, pues puede ser un punto de referencia importante para defender el proyecto que queremos. Creo que el mundo hispánico tiene mucha más fuerza si se une. Cada país puede hacer su proyecto cultural, su divulgación cultural, pero si nos unimos, pues creo que podemos dar respuestas de verdadera profundidad y a largo espacio y en el tiempo, si somos capaces de solventar algunos de los prejuicios que quedan todavía en el aire, desde una memoria común y desde una voluntad común. Y como decía al principio, que se haya dado este ámbito de optimismo, de ilusión, de conciencia crítica, de valores compartidos en Córdoba, me parece que es el resultado que debe reconocerse de un trabajo que desde hace años se está haciendo con sensatez y con naturalidad en el mundo de la cultura hispánica. Muchas gracias, Luis. Me quedo entre otras cosas con esa manifestación de principios que es el autoimponerte la obligación. Debería ser más compartida, del optimismo, ¿no? Y de ver las cosas desde esa óptica de las que muchas veces el espíritu crítico no nos deja disfrutar. Luis ha hablado de la fluidez de las relaciones como uno de las características de nuestra relación en el ámbito cultural de toda la comunidad iberoamericana. Quería preguntarte, Piedad, ¿cuál es tu visión de esa realidad cultural iberoamericana? ¿Hacemos lo suficiente para la promoción? ¿Respetamos suficientemente las diversidades? ¿Y cuál es el punto de vista colombiano sobre ello? Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. También quiero darle las gracias a la Casa de América, que es un sitio para mí muy entrañable en esta ciudad, y decir que estoy muy contenta de estar aquí con dos buenos amigos de mucho tiempo. A ver, como es un tema tan amplio que quiero circunscribirlo o debo circunscribirlo a aspectos muy específicos. Voy a comenzar por lo que estaba planteando Luis. Yo viví aquí en el año 91 y en el año 91 había un desinterés mutuo enorme. Es decir, a España o a los españoles no les interesaba leer a los latinoamericanos y nosotros habíamos también olvidado la lectura de los españoles. Muy raro, porque había sucedido el fenómeno del boom hacía un tiempo no muy lejano. Todo el mundo se había volcado sobre América Latina a través de estas plumas y de pronto hubo otra vez un desinterés mutuo. Y lo que veo yo, afortunadamente, es que eso volvió a cambiar y que hace más o menos unos 10 o 12 años hay un intercambio muy enérgico, muy vital. En eso tuvieron que ver también las editoriales. Las editoriales de pronto como que descubrieron otra vez el mercado latinoamericano, las editoriales españolas. Por otro lado, se ha vivificado mucho la edición propiamente latinoamericana. Hay cantidades de editoriales independientes, pequeñas, sacando nombres sumamente interesantes. Apenas los descubren esos nombres, las grandes editoriales españolas las publican. Entonces hay un dinamismo que además se ha multiplicado porque, como no sé quién dijo eso, tal vez tú, Juan, se me ocurre que ahora viajábamos más los escritores que los libros. Sí, claro, fuiste tú. Entonces,
los escritores estamos viajando muchísimo de un tiempo para acá, nos conocemos todos en América Latina y España, y eso, por ejemplo, en el terreno de la poesía es muy importante, porque nuestras pequeñas publicaciones, que no son en grandes editoriales, circulan por unas vías rarísimas, por unas vías alternas, llegan a las universidades a través de los profesores, dan a conocer nombres, hay como de verdad un interés mutuo bastante grande. También las editoriales antes nos tenían a los escritores latinoamericanos compartimentados, el chileno no salía, el colombiano tampoco salía, y ahora esto ha empezado a circular infinitamente mejor. Ahora, mirándolo desde otra perspectiva, hay una diferencia muy grande entre España y América Latina en el siguiente aspecto. Alejo Carpentier, en Los Pasos Perdidos, habló de que en los países latinoamericanos, es decir, claro, la cultura se da en el tiempo. El tiempo es un factor fundamental, ¿no?, para determinar los ritmos de la cultura. En América Latina, decía Alejo Carpentier, convivían todos los tiempos en un país. Por ejemplo, en Bogotá podemos estar viviendo el siglo XXI, pero si vas a una ciudad intermedia, nos encontramos con que hay una especie de siglo XIX incrustado ahí, pero si nos vamos a la selva, a las regiones más apartadas, al Putumayo, allá donde no llega el Estado jamás, etcétera, podemos encontrarnos casi como en el medioevo o en la prehistoria. Eso lo decía Carpentier pues hace 50 años, y el panorama ha cambiado en la siguiente forma. La tecnología se metió incluso hasta esos territorios prácticamente, ¿sí?, y introdujo eso que llamamos la posmodernidad, que es que se relativizó la noción de centro, que hay una hiperculturalidad donde lo que importa es lo que está pasando en la más media, ¿sí?, y se rompieron los cánones y ya no hay jerarquías desde el punto de vista del lenguaje. Claro, hay unos elementos institucionales que hacen de fuerza, digamos, canónica hasta cierto punto, ponen los límites, pero esos límites están permanentemente desbordados. Hay una especie de caos, ¿sí?, pero de caos muy vivificante, pienso yo, ¿no?, de un movimiento de la lengua muy interesante, que por supuesto también tiene sus peligros, ¿no? La tecnología puede destruir unos elementos importantes de la lengua, ¿sí?, pero también, y lo señalaba Luis, los nacionalismos. Es decir, estamos también entrando en el mundo todo, en una época con tendencias autoritarias, ¿sí?, y con un deseo de, digamos, como eso, de coger el caos y organizarlo desde unas estructuras mentales muy limitantes, ¿sí? Entonces, pongo el ejemplo de Colombia. Acaba de subir un gobierno que ya está dando muchas muestras de ser un gobierno muy retardatario, comenzando por las políticas sobre la paz, ¿no? Pero eso empieza a impregnar todos los territorios. Desde la cultura, el presidente está hablando de lo que él llama la cultura naranja, ¿sí?, que es una cosa que él craneó mientras estaba en el BID. Aparentemente una cosa muy renovadora que tiene que ver económicamente con darle impulso a unos ciertos aspectos de la cultura, pero está invirtiendo, digamos, los papeles, y él está pensando en turismo, él está pensando
en ciertas artes como el cine, pero se está olvidando de la capacidad que tiene siempre de, digamos, la capacidad revolucionaria finalmente que hay en un arte libre, ¿sí? Y en un arte que no está pensando en ese tipo de dependencias, ¿no? Tampoco digo yo que pase lo que ha pasado de alguna manera en México, ¿no? Que es esta cuestión también institucional de subvencionar al artista, no me parece que sea la mejor opción, ¿no? Bueno, entonces planteo una cosa un poquito desordenada, pero que nos puede hacer pensar en las muchas aristas que tiene un problema de esta naturaleza, ¿no? Yo creo, para terminar, que no puede no ser poderosa culturalmente una comunidad como la hispanoamericana, tan diversa, tan dinámica, desde la literatura con nombres tan absolutamente interesantes, tanto en España como en América. Pienso que tenemos una potencia tremenda. También pienso que no necesariamente es cuestión de números, sino de que seamos una cultura que seduzca. Es decir, en la medida en que resultemos apasionantes como cultura, nuestra lengua se mantendrá, digamos, o se expanderá, que es el tema de esta mesa, ¿no? Es decir, habrá gente en un montón de países que quiere aprender el español, no solamente por cuestiones económicas y de poder, sino para penetrar en un mundo particular, amplísimo, diverso, ¿no? Me parece que es ahí donde está nuestra fuerza, ¿no? No en la puede que no tengamos la fuerza de producir la tecnología y la ciencia que hay detrás de culturas como la norteamericana, pero tenemos otras fuerzas que tienen que ser las fuerzas del pensamiento, de la imaginación, de la creatividad y políticamente también que seamos un continente que resista a esas fuerzas adversas que se ven con el señor Trump y con toda esta, digamos, derecha que se está incrustando en todas partes. Sí, muchas gracias, Piedad. Bueno, introduces un tema apasionante, el de la política y el lenguaje, y cómo determinadas políticas terminan teniendo un efecto limitante, ¿no? de la capacidad liberadora y de integradora del lenguaje. Es un tema que me voy a guardar para la segunda ronda, pero antes quería preguntarle a Juan Villoro. Juan, en el Congreso de la Lengua participaste en una sesión dedicada a la reflexión sobre las relaciones culturales entre España y América. ¿Cuál es tu valoración de ese intercambio actualmente? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a los amigos de Casa de América. Juan Pablo, gracias por ser el anfitrión de esta mesa en la que estoy contentísimo de estar con grandes amigos aquí. Y efectivamente, pues la relación entre América Latina y España respecto a la lengua ha sido muy fluida, muy creativa, y me refiero no solamente al idioma que hablamos desde hace mucho tiempo, sino a las sucesivas impregnaciones que hemos recibido en mi propio país, en México, de parte de la cultura española. Pienso muy significativamente en el exilio español. Como sabemos, la República fue abandonada por los países de Europa y recibió el apoyo del general Lázaro Cárdenas, y numerosos intelectuales, científicos, pedagogos fueron a vivir a México y cambiaron nuestro país para siempre. Yo soy resultado de eso. Mi padre nació en Barcelona. Estudié el bachillerato en el Colegio Madrid, que es un colegio de refugiados españoles. Me formé con muchos profesores que venían del exilio español. La primera editorial donde yo publiqué fue la editorial Joaquín Mortiz, dirigida por Joaquín Díez Canedo, español, que transformó nuestro medio editorial. De modo que para nosotros ha sido muy importante todo esto. Portadas de mis libros han sido
hechas por Vicente Rojo, sobrino del general Rojo. Mi padre fue novio de la hija más pequeña del general Miaja. Ella lo dejó plantado y gracias a eso yo existo. Pero digamos que todo eso tiene que ver con la España de México, ¿no? La España de México, que es la de Luis Cernuda, la de León Felipe, la de Pedro Garfias, la de Manuel Altolaguirre, y entonces esto forma parte de nuestra tradición. Ricardo Cayuela, que hoy en día dirige la editorial Random House Mondadori en México, tiene una muy buena frase. Él es bisnieto de Lluís Companys, el presidente de la Generalitat, fusilado en Montjuïc, y dice, ser descendiente del exilio español no es una forma de ser español, ya es una forma de ser mexicano, porque duró tanto ese exilio que se convirtió más en una impronta que asumimos nosotros como una de las mezclas culturales que nos definen. Entonces, esto tan solo para hablar de la importancia de España. Por otra parte, México, como seguramente ustedes saben, tuvo el mismo partido en el poder durante 71 años. Entonces, también España se convirtió para nosotros en un referente muy significativo con la alternancia democrática. Yo recuerdo la importancia que tuvo para México la llegada del programa de Victoria Prego, La Transición, que fue visto como un espejo distante de lo que podía ocurrir en México. En 1976, México sufrió el mayor atentado a la libertad de expresión de los últimos tiempos, porque el presidente Luis Echeverría organizó un golpe en el periódico Excelsior, que era el periódico más importante del país y que era un periódico crítico. En ese mismo año se fundan aquí en España espacios informativos como Diario 16 y el periódico El País. De modo que también nosotros empezamos a ver una opción de cambio con la España moderna, la España posterior al franquismo, y que estaba dando un mensaje de lo que podía darse en México. Y buena parte de las transformaciones políticas que se han hecho en nuestro país se han hecho siguiendo un poco la estela o el ejemplo de las transformaciones que se lograron de manera pacífica aquí en España, y eso ha sido muy, muy significativo. Ahora bien, solemos quejarnos los hispanohablantes de que tenemos muchas diferencias lingüísticas y que no nos entendemos del todo. Yo viví en Alemania durante varios años y en alguna ocasión tomé un tren nocturno de Berlín a Múnich, y al llegar a esa ciudad, en la estación tenía yo que comprar un boleto de regreso. Fui a la ventanilla correspondiente y de pronto sentí que había olvidado la lengua durante la noche. Es como si el vagón litera me hubiera cancelado el dominio de la lengua alemana, y no entendí nada porque me estaban hablando en bávaro. Pero un señor que venía conmigo, con el que yo había trabado amistad en el tren, tampoco entendió nada porque él era berlinés. Las diferencias lingüísticas entre el bávaro y el berlinés son enormes. No hay una diferencia tan grande entre lo que puede decir un gallego y lo que puede decir un latinoamericano. Tenemos la fantasía de que de pronto podemos ser incomprensibles. En mi casa ocurría esto mismo, porque mi madre es de Yucatán, mi padre de Barcelona, y yo nací en la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, para decir un color, mi padre decía marrón, yo decía café, mi mamá decía atabacado. Y esto nos daba la ilusión de que éramos extraños y que cada quien tenía su dialecto particular y que todos éramos fabulosamente incomprensibles. Pero tarde o temprano nos acabábamos entendiendo. Estamos condenados a comprendernos. Esto es la principal lección de la lengua. Por más que nos esforcemos, por más variedades que haya, tenemos un campo común, y eso me parece que es lo más significativo. Ahora bien, esto no quiere decir que no debamos tener particularidades y singularidades. Muchos de ustedes habrán oído en su infancia dibujos animados doblados en México. México fue un gran bastión del doblaje, y yo creo que quienes oyeron a esos dibujos animados, pues oían regionalismos mexicanos, y de pronto pues los gatos y los ratones hablaban de esa manera peculiar, y a nadie le molestaba, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la riqueza de la lengua, el poder tener estas variedades. Cuando yo llegué a vivir a Barcelona, me fueron a instalar el internet, y pues empecé a hablar libremente con el señor que me estaba atendiendo. Se sorprendió, dice, pero si usted habla como una caricatura. Pues claro,
Le digo, claro. Y entonces, bueno, finalmente mi éxito lingüístico, mi diferencia fue tan grande que cuando acabó de instalar el Internet, rompió la factura y dijo, yo a un dibujo animado no le puedo cobrar nada. Entonces, bueno, ese es un triunfo del regionalismo. Y sin embargo, a veces nos da vértigo esta diferencia, a veces tenemos miedo de lo distinto. Yo aprecio mucho en Ramón Gómez de la Serna que aparezca un giro de Madrid, en Josep Pla que aparezca un giro catalanista, en Álvaro Cunqueiro que aparezca un signo gallego, pero a veces nos asusta un poco que esto pueda ser diferente, ¿no? Y de pronto España, sin proponérselo como una política programática, cae en pulsiones colonialistas. Esto es inevitable. Entonces, recientemente la película Roma de Alfonso Cuarón fue subtitulada en Netflix, algo absurdo, porque entonces en los subtítulos decía, nosotros, como saben, no utilizamos el vosotros. Entonces decía un personaje, ustedes vengan, ¿no? Y entonces eso se traducía, ¿no? Vosotros, venid, ¿no? Como si fuera necesario, como si fuera algo muy complejo lo que se estaba diciendo. De pronto hay este temor por lo diferente. Yo he traducido libros para editoriales españolas y de pronto hay correcciones extrañas. Por ejemplo, en unos cuentos que traduje de Truman Capote, un personaje entraba en una tienda a comprar algo y eso me lo corrigieron en la editorial catalana Anagrama. Un personaje entraba a un colmado para darle un regusto local. Colmado, la verdad, se usa poco en Madrid, se usa más en Barcelona y me parece innecesario como este regionalismo forzado. Hay de pronto cierto sentido patrimonial de la lengua y he leído, por ejemplo, para seguir en el campo de la traducción, novelas norteamericanas que se ubican en México, que tienen que ver con el narcotráfico, traducidas en España y donde los narcotraficantes, los sicarios, la patrulla fronteriza, todos hablan con vosotros, hablan en español, y entonces un narco mexicano dice, bueno, ese es un tío de mantelillos, ¿no? Y esto es de narices y cosas así. Algo bastante extraño, tan extraño como si un traductor mexicano, al traducir una novela inglesa sobre la guerra civil, hiciera que un miliciano hablara con modismos mexicanos. Eso es muy difícil que ocurra desde América Latina porque para nosotros el español sigue siendo un idioma de llegada, es un idioma que vino después de muchas lenguas originarias. Hay que decir que los mexicanos seguimos sojuzgando esas lenguas. En México se hablan más de 60 lenguas, ninguna de ellas es una lengua oficial, son lenguas que están en peligro de desaparecer, los pueblos originarios están en una situación terrible y eso es responsabilidad de nosotros, los mexicanos, pero sin embargo hay el antecedente de esa cultura previa que impide que concibamos la lengua española exclusivamente como una lengua nuestra, sino que tiene que ser una lengua común y al traducir, por ejemplo, creo que hay una idea panhispánica más grande. La lengua castellana es una herramienta maravillosa y necesariamente imperfecta. Imperfecta porque la estamos continuamente transformando, nunca se ajusta del todo a la realidad. La imperfección comienza por su denominación misma. O sea, creo que ya no deberíamos hablar de lengua española, sino de lengua hispanoamericana, en el sentido de que durante 200 años esta lengua ha sido trabajada por muchos países, ¿no? Ha sido transformada y se han incorporado modismos de muchos lugares. Y sin embargo, con esta herramienta imperfecta se pueden hacer joyas extraordinarias como los poemas de Quevedo, la poesía de Neruda, los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, el ajuste de la lengua es algo en lo que creo que debemos estar implicados todos, y esto solo se puede hacer a través de la costumbre. Creo que una de las cosas más graves que pueden ocurrir es el de tratar de cambiar nuestra lengua por decreto o por una normatividad estricta. Los gramáticos inevitablemente quieren fijar la lengua, ¿no? No es casual que los viajes de descubrimiento en el Renacimiento hayan coexistido con la gramática de Nebrija, o sea, poner orden en la lengua que va a dominar los territorios era muy importante. No todo mundo puede
tener acceso a esa lengua. No todo mundo habla correctamente. Ha sido la lengua un instrumento muchas veces de dominio, pero creo que también es un instrumento de convivencia entre todos nosotros y podemos transformarla. Para mí, el mejor ejemplo que hay respecto al uso de la lengua lo dio una mujer aquí en España, María Moliner. María Moliner decidió hacer ella sola un diccionario de uso, un diccionario en donde el español fuera la lengua que habla la gente y pudiera ser comprendido este diccionario por cualquiera de sus usuarios. Entonces, digamos que este diccionario, que no pasaba por la normatividad de la academia, ya no fue admitida en la academia por machismo y por razones políticas. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo lidiar con la lengua, de cómo entender el lenguaje como un organismo vivo. Al diccionario de la RAE, Julio Cortázar le llamaba el cementerio, ¿no? Porque decía que era donde iban a morir las palabras. O sea, cuando las palabras ya habían fallecido, finalmente llegaban al diccionario, y las palabras antes de eso, en el habla, en la calle, estaban vivas. Entonces, esta transformación continua de la lengua, yo creo que es la que nos conviene a todos. Ahora, a pesar de que el diccionario pues siempre va tarde, creo que se han tomado decisiones importantes últimamente. Luis hablaba de lo provechoso que fue este congreso, porque se presentaron ahí quejas sobre la lengua, sobre los usos, sobre muchas cosas que deben estar dentro de la reflexión misma en torno al lenguaje. Y, por ejemplo, dentro de estas propuestas interesantes surgidas de otros lados está el hecho de que la Academia Mexicana de la Lengua propuso que se aprobara la palabra españolismo, ¿no? Lo cual me parece significativo, porque no todo lo que se dice en España es de uso común de todos lados, ni tiene por qué serlo. Hay cosas de uso regional, y yo creo que eso es importante. Entonces, resumiendo, este organismo vivo que es la lengua tiene muchos usuarios, tiene muchas modas, muchas formas, muchas tendencias, y encuentra su riqueza en su diversidad, pero es una diversidad que tarde o temprano resulta comprensible, y en ocasiones incluso es gozosamente incomprensible. Ustedes recordarán quizá el humor de Cantinflas, un humor que México le legó al mundo y que consiste justamente en decir cosas que no se entienden, ¿no? Y el cantinflismo, así se le dice en México, a lo que comunica sin ser entendido. Y es que incluso aquello que nace de manera enrevesada para no comprenderse, tiene una forma de ser entendido por todos nosotros. Muchas gracias, Juan. Si no te importa, Luis, voy a pasar. Y quería recordar, siempre se me olvida hacerlo al principio, perdonadme, quería recordaros a todos que tenéis unos papeles en las sillas donde podéis apuntar vuestras preguntas que queráis hacer a los panelistas, y que, en función del tiempo que nos quede después de esta segunda ronda, pues trataremos de presentarles. Quería, al hilo de lo que ha estado diciendo Juan, centrado en las diferencias que hay otro elemento, o sea, aparte de esas diferencias, aunque estemos condenados a entendernos, hay otro ingrediente en nuestro espacio cultural, que es la riqueza de las lenguas originarias, de las que no son el español. Colombia, él hablaba de los más de 60 idiomas que hay en México. Bueno, Colombia es un país también multilingüe. ¿Cómo ves la articulación, si es que tiene que haberla, entre este tipo de lenguas y la promoción o la proyección del español? Bueno, primero quisiera referirme brevísimamente a lo último que estaba diciendo Juan. Yo estaba leyendo ayer una entrevista, en estos días estaba leyendo a Rosa Montero, y encontraba 3, 4 términos que no tenía ni idea. Por ejemplo, es un borde.
Ese tipo es un borde, ¿sí? Y yo decía, ¿qué es un borde? Pues seguro que no está en la academia, pero iba tratando de entender en el contexto. Y leer a Rulfo, por ejemplo, que está lleno de mexicanismos, que diría la academia, ¿sí? También nos ponen un problema así, y en general cualquier escritor que hable con la lengua viva, ¿no? Que escriba con la lengua viva, y uno puede ir entendiendo en el contexto, ¿sí? Nosotros tenemos en Colombia más o menos 68 lenguas, pero habladas digamos lenguas indígenas, pero habladas solo por 400,000 hablantes, que nos habla de la depredación que hubo, ¿no es cierto? Y de alguna manera de la manera dificultosa en que estas lenguas han tenido que resistir el avasallamiento del español o del castellano, ¿sí? Hay lenguas que las hablan entre 10,000 y 100,000 hablantes y se consideran entonces culturas vivas. Es decir, en la medida en que la cultura, el pueblo indígena esté vivo, su lenguaje no peligra, ¿sí? Pero hay muchas de esas 68 lenguas que están habladas por 20 familias, 30 familias y están en terrible peligro de extinción. Ahora, de un tiempo para acá y a partir de la Constitución del 91 se les dio, digamos, una visibilidad y una, digamos, importancia a estas lenguas. Los lingüistas y los académicos, los antropólogos han construido cartillas con estas comunidades tratando de preservar una cultura que va a morir si muere la lengua, ¿cierto? Pero es una lucha difícil, complicada, y yo diría que solo 4 o 5 lenguas de estas son verdaderamente fuertes. Ahora, hay una cosa muy, muy interesante, y es que nuestro español, como el mexicano, como el chileno, está impregnadísimo de esas lenguas. Nosotros, por ejemplo, tenemos, por lo menos en Bogotá, un montón de palabras con che, importantísimas, chirriadísimo, chusquísimo, ¿sí? Decimos una cantidad de cosas que a lo mejor a los españoles les resultan absolutamente ininteligibles y que vienen de la cultura quechua, sobre todo, que usaba muchísimo la letra che, ¿sí? Es más, hay un diccionario que hicieron dos, es entre académicos y humoristas, con todas las letras che, con todas las palabras que llevan la letra che. Y además hemos ido descubriendo que hay un cierto menosprecio por las palabras que tienen la che incluida, que lo que revela es el prejuicio y la discriminación en realidad en relación con los pueblos indígenas, porque saben que durante mucho tiempo hubo como un blanqueamiento de la cultura, ser español, los ancestros españoles, todas aquellas cosas que por fortuna han ido cambiando con el reconocimiento de las diferencias, de la importancia de los pueblos, con esta subversión de centro y periferia, es decir, con una cultura contemporánea que mira el mundo de distinta manera. Eso sería lo que yo tendría que decir al respecto. Muchas gracias, Piedad. Bueno, realmente, enlazando con en realidad con las 3 intervenciones, 4 anteriores, lo que se ve es que hay diversidad, la diversidad es una riqueza, a pesar de la diversidad hay un entendimiento, ¿no? Estamos condenados a entendernos, del que hablaba Juan. Hay una convivencia con unas lenguas originarias que también aportan y siguen aportando a la riqueza del idioma. En este contexto, Luis, me gustaría preguntarte, todo eso que demuestra una gran pujanza y además una enorme diversidad, ¿va a permitir un trabajo conjunto para que en escenarios
donde no es el castellano ni ninguna de estas variantes la lengua dominante, podamos hacer una acción conjunta? O sea, ¿el proyecto Canoa va en esa dirección o es un proyecto más de colaboración entre nosotros que de proyección hacia el exterior? Pues yo creo que es un reto que merece nuestra reflexión. El español va a ser una promesa de futuro si consigamos que sea una cultura chévere. Y en ese sentido debemos crear nuestro propio poder de seducción, ¿no? Y tiene mucho que ver con cosas que habéis planteado, que son cosas también que nos tienen que hacer meditar sobre el pasado y sobre el presente. Por ejemplo, planteábamos el futuro tecnológico y la apuesta tecnológica que tenemos que hacer. Bueno, es muy importante. Desconocer la fuerza de la tecnología sería gravísimo, pero debemos intentar no caer en una superstición tecnológica que considere que el futuro es simplemente hacerle caso a las innovaciones de las máquinas y olvidarnos de que las máquinas tienen que estar al servicio del ser humano y que, por tanto, la base es la educación y es la cultura, y que tenemos que conseguir una dinámica cultural que ponga las máquinas a nuestro servicio y no los seres humanos a la dinámica comercial que vayan imponiendo las máquinas, tanto en los precios comerciales como en el lenguaje que se tenga que utilizar. Eso tiene que ver con algo de lo que se ha planteado que me parece fundamental. Cuando hablamos de cultura, ¿qué valor le damos? Porque yo he visto cómo en las sociedades neoliberales se ha pasado de la cultura como un ámbito de educación, de conciencia crítica, de imaginación moral que te ayuda a comprender la alegría del otro, el dolor del otro, de capacidad de interpretar el mundo, cómo se ha ido dando una deriva a un concepto de cultura como simple entretenimiento, que es lo que hemos planteado también, como la diversión de consumo de cosas de usar y tirar que tienen poco que ver con la educación moral, de la conciencia y de la imaginación. Y es muy importante, por ejemplo, que desde el sur consiguiéramos que la defensa del español fuese una defensa de una dimensión humana, moral, espiritual, frente a otras tradiciones que han sido mucho más economicistas. Porque estamos en un momento donde deberíamos tomarnos en serio la defensa de valores espirituales, de dignidad humana, frente al economicismo. Eso a mí me parecería muy, muy importante. Y eso nos puede ayudar incluso a reflexionar sobre el idioma. Y a entendernos sin que haya malentendido. Si estamos reivindicando la importancia de las lenguas maternas, pues tenemos, por ejemplo, el testimonio de lo que pasó en América. Se suele olvidar que cuando se produjeron los procesos de independencia, solo un 20% de los latinoamericanos hablaban español. Buena parte de la opresión de las lenguas indígenas, a veces con calculados programas de exterminio, como en Argentina, lo asumieron las burguesías criollas. Que no se olvide esto. Esto puede hacernos caer en la trampa de, bueno, es que los españoles eran más buenos. No, la lengua es poder y podemos decidir llevarla al poder democrático o a otro tipo de poderes. Como la evangelización de América fue muy importante en el programa político, como la Iglesia tuvo mucho más poder que los encomenderos y como lo que querían es conseguir almas para Dios, pues descubrieron que era mucho más interesante y más eficaz el proceso de evangelización en la lengua materna de los indígenas que en la imposición de otra lengua que podía quedarse para la parte elitista criolla del poder. Y eso es lo que provocó que surgiese un esfuerzo de conocimiento de las lenguas maternas. No es que fuesen mejores o peores, es que había un poder clerical frente a un poder económico
que cuando se iba a imponer en el siglo XVIII con la Ilustración y con Carlos III, pues llegaron los procesos de independencia y no tuvieron tiempo para imponer como lengua única el español. Bueno, no ha habido civilización inocente. No conozco ninguna civilización inocente. Tampoco podemos pedirle cuentas a unas tribus indígenas del siglo XIII o a los descubridores españoles del siglo XVI, cuando hemos vivido un siglo XX que ha dado bombas atómicas, campos de exterminio, barbaridades, de desaparecidos, de dictaduras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacernos responsables de una experiencia histórica para intentar llevarla a la reivindicación de los valores de dignidad humana que ahora solo se pueden identificar con los ámbitos democráticos. Y eso es lo que nos va a permitir intentar pues exigirle a los gobiernos que mantengan como una riqueza cultural las lenguas originarias, exigir a los gobiernos que se inviertan en cultura, exigir a los gobiernos que la libertad de expresión es algo inseparable de la cultura con conciencia cívica, porque el entretenimiento te puede facilitar decir lo que piensas, pero no te enseña a pensar lo que dices. Si conseguimos identificar lo español, lo hispanoamericano, lo castellano, se pueden utilizar como sinónimos castellano-español y se puede analizar la riqueza que es que el español se haya convertido en un lenguaje hispanoamericano, porque 500 millones de nuestros hablantes viven en América. Si se puede utilizar con esta libertad el idioma, pero para identificarlo con una respuesta democrática y humana del mundo, pues podemos aprender a sentirnos orgullosos de nuestra propuesta y a mantener un orden de comunidad sin malentendidos. Sí quiero decir una única cosa, porque en el Congreso se repitió mucho. Cuando se cometió el disparate de traducir al español los modismos mexicanos de la película Roma, España no tuvo responsabilidad ninguna. Fue una plataforma no precisamente española, una multinacional, Netflix, la que decidió eso, quizá aplicando costumbres que ella usa en otros territorios lingüísticos anglosajones. Y aquí se armó tal escándalo que tuvieron que quitar y borrar los subtítulos al día siguiente. Fuimos sensatos. Otras veces no somos sensatos. Por ejemplo, estamos hablando de la necesidad de potenciar nuestro conocimiento científico y tecnológico. Yo, como catedrático de universidad, ¿por qué tengo que aguantar que el Ministerio español, a la hora de aprobar los exenios de mis alumnos y a la hora de promocionar la investigación, tenga que aplicar un baremo anglosajón en vez de hacer un baremo propio hispanoamericano? A veces somos disparatados. Lo que se trataría en la ciencia y en la técnica es de ir creando una naturalidad hispanoamericana que permita un fluido como el que hemos conseguido en la cultura, y que el que da como resultado que cuando nos quieren traducir Roma aquí del mexicano, pues se arme tal escándalo que la propia multinacional tenga que borrar los subtítulos al día siguiente para evitar la mala impresión. Esos son los retos que tenemos por delante. Para mí el reto del idioma fundamental y de la lengua materna es el derecho al respeto de las singularidades en la búsqueda de una ilusión común y de un patrimonio común. Y a mí me parece que frente al mundo utilitario neoliberal del mercado que se está imponiendo desde el norte, el bagaje de la tradición hispánica nos permite dar una alternativa. Y eso es en lo que yo creo. Muchas gracias, Luis. Bueno, ha ido penetrando la discusión, la relación entre política y lenguaje. Piedad, tú hablabas al principio de esos corsés limitantes que la política puede llegar a imponer.
Tú hablabas, Luis, ahora de la importancia de retomar los valores humanísticos que están detrás de una lengua y de cómo la lengua que compartimos puede ser un vehículo de expresión de esas ideas. Y tú, Juan, has hablado ahora del lenguaje como instrumento de poder, y en otras oportunidades has hablado del lenguaje como instrumento de dominación o de liberación. Así que yo querría pedirte en esta intervención de cierre del diálogo entre los tres ponentes una reflexión sobre eso, de qué manera la política puede llegar a influir hasta el punto de que, bueno, los autores malditos y los autores benditos, el 80 aniversario la conmemoración del 80 aniversario del exilio nos trae un poco todas estas reflexiones, ¿no? La prohibición a este lado del Atlántico de muchos de los grandes autores que tenían que escribir y producir gracias a la acogida de México. Hoy, ¿cómo ves el panorama? ¿Hay un sustrato común político progresista que permita esta expansión, o vamos a encontrar en el entorno de nuestra comunidad dificultades para que haya ese enfoque común, abierto, integrador? ¿Existe las diferencias políticas entre nuestros países, las que hay y las que pueda haber, pueden llegar a influir en romper o en modificar la línea de acción de esta comunidad lingüística y la voluntad de seguir manteniendo en ella la capacidad de absorber, la capacidad de vivir antes de llegar al cementerio del diccionario de la academia? Sí, bueno, como dijo Luis, no hay civilizaciones inocentes, y las lenguas han servido para dominar y también han servido para liberar. Claramente los procesos coloniales pues han llevado a que haya lenguas impuestas. Respecto a la lengua, Pablo Neruda decía, relacionándola con la conquista de América, los españoles se llevaron nuestro oro y nos dejaron su oro. Es decir, vinieron por riquezas, la conquista fue una empresa del despojo, pero al mismo tiempo recibimos una cultura absolutamente extraordinaria que es la lengua. Y el poeta cubano José Lezama Lima señalaba que si el barroco español había sido un arte de contrarreforma, el neobarroco latinoamericano había sido un arte de contraconquista. Es decir, hay muchas cosas que la imaginación americana ha mandado al mundo de manera radical, de manera liberadora, utilizando la misma herramienta con la que se conquistó ese continente. Entonces la lengua sirve pues para dominar, sirve para censurar, para distorsionar, para crear discursos únicos, para cambiar las frases y las realidades con eufemismos, ¿no? Recordemos durante el nacionalsocialismo en Alemania, ¿no?, que se usaba la expresión solución final, ¿no?, para el exterminio del pueblo judío, ¿no? Este tipo de frases que encubren la realidad. Entonces, el lenguaje continuamente se está usando en estas dos vertientes. Se está usando para la liberación, pero también se está usando para el engaño. Se ha hablado aquí también de los nacionalismos en ascenso, y yo creo que ahí justamente hay un uso muchas veces distorsionado de la lengua. También se ha hablado de la lengua al servicio del consumo o de la lengua al servicio de la distorsión de la realidad. Recordemos que en 2016 el diccionario Oxford escogió como palabra del año la palabra posverdad, que la posverdad no es solo la mentira, sino es la distorsión voluntaria e ideológica de la realidad. Entonces vivimos también en estas alteraciones del lenguaje que maquillan la realidad y tratan de hacernos pasar continuamente unos conceptos por otros. Entonces creo que el escritor y los hispanohablantes debemos estar entendiendo la lengua también como un sistema de alarma ante aquello
que atenta contra la propia lengua, ¿no? Ante los usos falsos que se hacen de ella y los abusos que se cometen en su nombre, ¿no? Todas las dictaduras o todos los modelos de opresión han comenzado por rebautizar las cosas y por cambiar ciertos conceptos y ciertas palabras. Entonces, eso me parece que es muy importante. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde México, pues tenemos una responsabilidad muy grande con lo que nosotros estamos hoy en día oprimiendo. Hablaba muy bien Piedad del tema de cómo la influencia de ciertas lenguas en el español contemporáneo de Colombia puede ser visto de manera despreciativa, ¿no? Porque aparentemente si se usan esas palabras, entonces se está usando un español de segunda, ¿no? Entonces nosotros mismos tenemos una discriminación respecto a ciertos usos que son usos propios y ahí también hay que hacer un trabajo continuo al respecto. Las paradojas de la historia son inagotables. Mencionaba Luis el tema de que, bueno, cuando los países de América Latina se independizaron, en muchos de ellos el 60% de los hablantes utilizaban una lengua indígena. Hoy en día, de más de 110 millones de habitantes en México, solo un 10% habla una lengua indígena y eso desde luego es responsabilidad de los mexicanos. La conquista, dicho sea de paso, se hizo con un ejército predominantemente indígena. Cortés utilizó con una astucia impresionante a los muchos enemigos de los aztecas, que eran un imperio que estaba sojuzgando a muchos pueblos indígenas. Y en forma paradójica, la independencia fue hecha por criollos y españoles que se sentían menospreciados por la corona y que querían tener los mismos derechos que tenían los españoles en España. Entonces, bueno, de estas paradojas está hecha la historia y la lengua ha corrido al parejo de estos usos. Entonces, yo creo que la lengua sirve para oprimir, para distorsionar, para alterar y adulterar la realidad, pero también sirve para esclarecer, sirve para liberar, sirve para imaginar lo diferente. Y eso es lo que me parece lo más extraordinario de esta herramienta. Mencionaba Luis el hecho de que no debemos pensar, por ejemplo, en modernizarnos con una idea servil de la tecnología, o sea, de estar nosotros dependiendo de las máquinas, sino al revés, utilizarlas para reforzar lo humano. Y yo creo que no hay mecanismo, no hay tecnología más compleja que la lengua misma, ¿no? Y la lengua es el único aparato que mejora al desarreglarse o al descomponerse, ¿no? Porque nosotros lo descomponemos y lo reinventamos, ¿no? Es lo que hace Piedad o Luis con sus poemas, ¿no? Rearman la lengua, la descomponen, ¿no? Y así la mejoran. Muchas gracias, Juan. Bien, los miembros de la audiencia